Para ello vamos a mirar, a ver si en media hora nos da tiempo de revisar las comprobaciones en estado límite último, las que vamos a necesitar aquí, como mínimo. Las comprobaciones de estado límite último de estabilidad, que aunque no las vamos a usar, bueno, pues estas nos las dejamos para después, para cuando hagamos el pilar. Las de estabilidad nos las vamos a saltar. Y las de estado límite de servicio, para ver qué flechas cómo hay que contar la flecha aquí. Y el foro. ¿Vale? Otra vez, lo he perdido hasta yo. En el estado límite último vamos a mirar la flexión y cortante para acordarnos. De estado límite de servicio vamos a mirar cómo se calcula la flecha, que no lo sabemos todavía. Y en situación de incendio no sabemos cómo se configura. Pues vamos a ver. Las combinaciones, recordad que en madera tenemos el problema de que al tener las características de la madera relacionadas con el tipo con la duración de la carga, esto nos pone en duda qué cargas son favorables y qué cargas sean desfavorables, con lo cual las combinaciones se multiplican respecto a otros tipos de estructuras. Fijaos que en incendio la situación es un poco distinta porque así como aquí se utiliza el coeficiente de simultaneidad normal, en incendio se utiliza el coeficiente de simultaneidad de la carga frecuente y aquí la casi permanente. Esto significa que se reducen las cargas en situación de incendio. Además, como ya sabemos, los coeficientes de seguridad de las acciones cambian para acciones accidentales. ¿Dónde están las acciones? Aquí. Las acciones extraordinarias, los coeficientes de seguridad toman valor 1 si su efecto es desfavorable y 0 si es favorable. Con lo cual, es una variable. De acuerdo. Los coeficientes de simultaneidad que hemos dicho antes y cómo vamos a comprobar las secciones. Recordad que en la tracción era fácil, la tensión normal es axial partido por el área, tanto para tracción como para compresión, con lo cual se comprueba esa tensión y tiene que dar menos la tensión que obtenemos que la capacidad del material. Recordad que la capacidad del material era la K sub mod por el valor característico dividido el coeficiente de seguridad. Bien. Para flexión simple es lo mismo. Tenemos una tensión que en este caso se calcula momento partido por W, por el módulo resistente, y hay que compararla con el parámetro de cálculo de flexión de la madera. No hay más. Cuando las flexiones son desviadas, había este coeficiente multiplicar el 70% de una más el 70% más el 100% de la otra, combinando viendo las dos posibilidades. Y que cuando esto se combinaba con tracción era tal cual, tracción más una más 70% de la otra, pero cuando era compresión, el índice de aprovechamiento de la sección por la compresión se elevaba al cuadrado. Era más favorable. Bien. Las tracciones perpendiculares, compresiones perpendiculares, de momento las pasamos. Y el cortante, que no lo hemos hecho y aquí ya sale, ¿no? Hay que comprobar en flexión simple el cortante. Bien. El principal tema del cortante es que hay 3 tipos de cortante en madera, pero no sabemos cuál es el nuestro. No sabemos cómo tenemos las fibras exactamente respecto al cortante. Aparte de que el cortante siempre hay unas tensiones que son rasantes y otras que son tangenciales que van en direcciones perpendiculares, con lo cual tienes 2 de estas. No es lo mismo la cortadura que lo que hace es, pues ya lo veis aquí para que no voy a intentarlo yo, ¿no? Lo que hace es intentar crear un cortante perpendicular a las fibras, que el deslizamiento, que deslizan las fibras respecto de la otra, que la rodadura, que las desliza en el sentido perpendicular a esta. Bien, en general, las piezas, pues, lo que estaba diciendo, ¿no? Que las tensiones tangenciales de cortante son iguales a las tangenciales de rasante, pero crean un momento distinto. Esto
ya se supone que es sabido. ¿Es sabido? ¿Sí? Cuando comprobamos secciones a cortante, entonces, en principio veréis, voy atrás, que el valor que hay en las tablas es único. Solo hay una tensión a cortante. Aunque haya tres tipos de cortante distintos, al final, como siempre se combinan dos por el efecto cortante rasante, y tampoco sabes muy bien si ese rasante va a ser en el sentido de la rodadura o en el sentido del deslizamiento, se coge el peor de todos y está además que se parece. Por lo que dice, porque yo me lo creo. No lo he probado. Entonces, para variar, lo que nosotros vamos a comprobar es la tensión que tenemos de cálculo tangencial tiene que ser menor o igual que nuestra tensión de cálculo, nuestra capacidad de cálculo a rasante. Y si nosotros tuviéramos una sección rectangular, como sabéis, la cuestión es calcular ahora la tensión tangencial por rasante, que sería con la fórmula genérica de Jurasky, ¿no? Cortante por momento estático, partido base por mí. Tenemos la ventaja que en secciones rectangulares, las que vamos a trabajar aquí mayoritariamente, sabemos cuánto vale el momento estático, sabemos cuánto vale la base, sabemos cuánto vale la inercia, y por lo tanto podemos simplificar esta fórmula como para una sección rectangular, sobre todo, solo sección rectangular. Para una sección rectangular, esto da 1,5 el cortante partido por el área. Que en el fondo está aquí. 1,5 el cortante y este es el área. ¿Puedes repetir la última parte? La diferencia con ¿Esto? Cortante. Porque el uno es para sección rectangular y la otra es... No, este es para sección. No. Este es genérico. Este es para todo el mundo. Esa es la fórmula que te dice que para calcular la tensión tangencial en cualquier punto. Fórmula de Jurasky para cualquier sección. Primero, ¿todo el mundo tiene clarísimo que es un momento estático? La respuesta es no. ¿Alguien no lo tiene claro? Vale. Un momento estático es algo muy simple. Necesitas un área y un eje. ¿De acuerdo? Si no, no hay momento estático. Necesitas las dos cosas, un área y un eje. Y el momento estático es el área por la distancia del centro de gravedad de esto al eje. Evidentemente perpendicular. Esto es D. Eso es un momento estático. Por lo tanto, cada vez que en una fórmula, y están bastantes, aparece el momento estático, hay que saber de qué área respecto a qué eje. Si no, no tenemos ni idea de qué es. ¿Vale? Necesitamos un área y un eje. Cuando sepamos el área y sepamos el eje, es fácil. Pues ese área por la distancia del centro de gravedad de ese área al eje. En una sección de la que estamos calculando la tensión producida por un esfuerzo cortante, esto es preciso, tensión producida por un esfuerzo cortante, lo que tenemos es que para un punto cualquiera, la tensión tangencial, según la fórmula de Jurasky, es el valor del cortante de la sección. Evidentemente la sección tiene un cortante único. Y el que le toque. Ese es su cortante. O como lo queramos llamar. Por el momento estático, esto se supone que lo tendrías que saber, pero a ver, el momento estático, ¿quién lo sabe? ¿De qué área respecto a qué eje? Del eje neutro. ¿Qué área? ¿De cuál? ¿De qué área? Estoy calculando la tensión tangencial en el punto P. No lo sabe nadie. Normal, no pasa nada. ¿Quién lo sabe? ¿Quién se atreve? ¿Quién cree que lo sabe?
que pudiera saber. ¿No? Alejandro, ¿verdad? ¿Tú también? Sí. ¿No? ¿Te atreves o no? ¿Qué área? Pero de la rectangular de arriba. ¿Qué rectangular de todo esto? Pues debe ser, si es así, el área del cuadrado. No es esa. Del punto al eje, tampoco es esa. ¿Igual? Tampoco es esa. La de la sección, y si el eje es el eje de flexión, mal vamos, porque sería cero, seguro. ¿Lo ves? Que sería el área de toda la sección, y desde el centro de gravedad al eje que pasa por el centro de gravedad, distancia cero, siempre será cero. Esa es mal negocio, seguro. ¿Alguien más? ¿Nadie? O sea, que no sabéis la fórmula de Joansky, cuidado. A ver si la aprendemos hoy. Si no sabes, porque si te sabes esto y no sabes qué es. El momento estático es, hay que trazar una paralela al eje de flexión por el punto P. Y eso divide la sección en dos semisecciones. Pues de cualquiera de las dos, cojas la de arriba o cojas la de abajo, es el momento estático de esa respecto al eje. Y te da lo mismo coger el momento estático de este área y multiplicarla por la distancia de este centro de gravedad a aquí, al centro de gravedad de aquí, que coger toda el área de abajo, que es mucho mayor, pero que tiene el centro de gravedad mucho más cerca. Y te va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el momento estático que hay que coger. Sabiendo esto, hay otra cosa que se puede saber, que es que el momento estático tiene la propiedad de que tú puedes, el momento estático de una sección se puede obtener por la suma de momentos estáticos de las partes de esa sección. Eso significa que el mayor momento estático que vas a conseguir aquí es el de media sección. Porque es cuando vas a tener toda esta área, su centro de gravedad va a estar aquí, ahí, y va a estar suficientemente lejos. Esto porque luego, cuando yo le añado un poco de área por debajo, esa se tiene que restar. El momento estático tiene signo. Por lo tanto, las distancias para arriba pueden ser positivas, pero las de abajo van a ser negativas. ¿Vale? Y al trazar el eje paralelo al eje neutro, Sí. es... Eso te divide la sección en dos partes. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Claro, porque es el momento estático es de eso. Silencio, pues se me va a volver a llamar ya. La definición del momento estático es para cualquier punto de cualquier sección, por ejemplo de esta. Quiero saber cuánto vale el cortante en la tensión tangencial ahí. Entonces, yo pongo una línea aquí, paralela a esta, y calculo el momento estático de este área respecto de este eje. Punto. Ya está. Además, y esa es la definición. El momento estático que sale en esta fórmula es el momento estático de una de las dos semisecciones que resultan de hacer pasar por el punto una recta paralela al eje de flexión. El gráfico que tiene dibujado a la izquierda, ¿qué quiere decir? Es la rebanada de campo. ¿Visto? Rebanada de... De rebanada, pero habéis hecho algo de repaso de resistencia de materiales, ¿sí, no? Sí. Vale. Un repaso más nos traemos. Venga, ya lo hago yo. Mis horas de material. Si esta es la viga, no, pues si no sabéis, hay que preguntar. Nosotros modelamos la viga como una barra. Y cada uno de los puntos de esta barra corresponde a una sección. ¿De acuerdo? Esa sección le podemos llamar también una rebanada. O sea, os suena, ¿no? Os habrán dicho la palabra rebanada. Vale. Esa rebanada, lo que te pasa es que cuando tienes una viga, por ejemplo, aquí, esa rebanada, si tú tienes cortante, lo que le pasa es que tiene una carga vertical, suma de todo lo que tiene por este lado, que va a ser igual a la suma que viene por el otro lado, está en equilibrio, pero que no es cero, no tiene por qué ser cero. Y eso es el cortante. El cortante es la carga vertical, en este caso vertical, depende cómo esté la pieza, ¿no?, que se transmite a través de esa pieza en ese punto. Y ese punto no es un punto,
es una rebanada. Una rebanada de canto, dijo usted hace un momento. Yo lo he dicho de campo. Rebanada de algo, dijo, ¿no? Me imaginé entonces. Por rebanada de... O sea, es una lámina, entonces. No lo sé. Ya. Pero es una... Pero Guillermo, Ah, lo que hay que lindo entender- del canto, digo. esto es una sección. Sí, esto es una sección. Y o sea, este punto no es un punto. Es toda una sección que tiene un grueso diferencial. Y a eso le llamamos rebanada. Si yo me miro la rebanada de canto, que es lo que decía ahí, de lado, me la miro de lado, así, ¿de acuerdo? Veo un grueso diferencial y veo esa fuerza vertical que está a un lado y la que está en el otro. Y a eso le llamo cortante. ¿Vale? El cortante se produce en un punto que no es un punto, se produce en una rebanada. Y ese cortante, en el fondo, tampoco existe. Lo que existe son todo de tensiones pequeñitas en cada uno de los puntos, que sumadas tienen ese valor del cortante. Es como el axil. No existe, cuando uno tira de una cuerda, por ejemplo, o de una barra, de un redondo de acero, uno tira del redondo de acero de este lado y de este lado, ¿de acuerdo? Cuando uno corta aquí esa rebanada que tiene este esfuerzo, en este sentido, que es axial, ese esfuerzo, en el fondo no existe. Lo que existe son pequeñas tensiones. Cada punto está traccionado, ¿de acuerdo? Cada punto está traccionado con una tensión sigma de tracción que va a ser el axil partido por el área. Pero es que el axil no existe. ¿De acuerdo? O sí que existe, pero es una suma de cosas reales. Es decir, aquí la clase, ¿no? Vosotros sois un grupo, ¿no? ¿Existe un grupo? Bueno, no voy a decir que no exista, pero lo que existe son las personas que forman el grupo. El grupo en sí no existe sin personas. El axial, la suma de todas estas tensiones es lo que da el axil. El axil es un resumen de lo que le pasa a eso. Sí, cuando nosotros decimos que tenemos un axil es porque tenemos todas las fuerzas, todas las tensiones totalmente distribuidas de manera uniforme. Si no fuera eso, no sería un axil. Estuvieran distribuidas de otra forma. Bien, pues el cortante es la suma de las tensiones tangenciales que se producen cuando se traspasa una carga vertical desde un lado a otro de una rebanada, de una sección. Y esto, el cortante, no es tan simple como el axil, porque no se distribuye uniformemente. Se distribuye según la fórmula de Euclides, que lo que nos dice es que para cualquier punto la tensión tangencial producida por un cortante va el valor de ese cortante por el momento estático del área. ¿De qué área? De la que resulta, de una de las dos de las que resulta que pasaron un eje paralelo por ese punto, ¿sí? Dividido la base que hay, o sea, la dirección paralela al eje en el punto en que estamos tomando cortante, por aquí, por tanto aquí es pequeñita y aquí es muy grande, y aquí es uniforme, y partido por la inercia, que es una propiedad de la sección completa. Por lo tanto, en un caso como este, lo que se produce es un diagrama, que ya lo conocéis, que es este, con el máximo en el punto del centro de gravedad, que es donde el momento estático es máximo. Teniendo en cuenta que la base es igual para todos los puntos, la inercia es igual para todos los puntos, el cortante es igual para todos los puntos, lo único que cambia es el momento estático. ¿Cuál es el punto de máximo momento estático? El del centro de gravedad. Pues aquí está el máximo. Y podemos calcular el máximo justo en ese punto. ¿Y en ese punto cuánto vale el cortante? Pues vale V. ¿Cuánto vale el momento estático? Pues vale la mitad del área de esto. Es decir, B por H medios, que ese es el área, ¿estamos de acuerdo? De esta semisección, por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esto hasta el eje. Y eso es, si esto es H cuartos, por H cuartos. Eso es la ley. Qué fácil, ¿no? Cuando uno sabe lo que hace. Y entonces, partido por la B, y la inercia, que es B, H al cubo, partido por la C. ¿A que sí? Entonces esto lo que me da es, arriba me queda
el cortante. ¿Cuántas Bs tengo? Vamos allá. Aquí tengo una y aquí tengo dos. Una para abajo. ¿Cuántas Hs tengo? Dos aquí y tres abajo. Una abajo. Y aquí que tengo un 8 que va para abajo y aquí un 12 que va para arriba. ¿No? ¿Verdad? Por lo tanto, el 12 me queda arriba y el 8 me queda abajo. 12 partido 8 es 1,5. Por lo tanto, esto es, en el punto peor, 1 vez y media, el cortante partido por el área. ¿Vale? Por lo tanto, pues tampoco hace falta hacer el momento estático para las secciones rectangulares y siempre va a dar 1 vez y media el cortante partido por el área. ¿Qué tal? ¿Se entendió ahora? Sí, bien. Son muchos años dando resistencia de materiales y a ver si buscando de manera que se entienda, ¿sabes? Muy bien. Bueno, entonces también sabréis, No te preocupes. ya que estamos, os hago la de la I, que es muy bonita. Que también os la mando. Pero cuando uno tiene una sección como esta en I, al final lo que pasa es que para la base grande, uno tendría este diagrama de tensiones. Si todo tuviera la base grande, si la sección fuera así, el diagrama de tensiones sería este. Si todo tuviera la base pequeña, las tensiones serían iguales pero mayores, porque lo único son proporcionales. Cuando la base es mayor, la tensión es más pequeña, cuando la base es pequeña, la tensión es más grande. Y como aquí entonces esto cambia, cuando hay una base grande pasa esto, hay un salto, la pequeña, y nos vamos otra vez. Y este también lo habéis visto seguro, este diagrama, varias veces. Entonces es inversamente proporcional. Cuando la base es más pequeña... Cuanto más pequeña es la base, más grande es la tensión. Claro. Parece obvio, ¿no? Es decir, si tengo que traspasar lo mismo en menos puntos, cada punto se lleva más. ¿Sí? Lógico, ¿no? Y por eso, cuando ves esta sección en acero, dices, bueno, aquí vamos a tener un problema, ¿verdad? Porque hay un traspaso de tensiones, ¿cómo vamos a pasar el rasante de una a otra? De esta manera. Pues entonces, por ejemplo, poniendo un acorde aquí, con un radio, que nos va a suavizar esta película. Eso están los radios aquí, aparte de para fabricarlo. No sé cómo se llaman, los rodillos. Ahora lo hago en inglés, ya no sé de las cosas. Pero para fabricar el perfil, pues esto. Bueno, pues esto también os sonará, lo han puesto, ¿no? Cuando nos referimos a la base por el grosor de la base, en este caso... La base es la dimensión en ese punto paralela al eje. ¿Vale? Normalmente en una viga la base es la paralela al eje de flexión y el canto la perpendicular al eje de sección. ¿Vale? Base y canto. El canto está claro normalmente cuál es, ¿no? Pues la base es la otra. Y la longitud es la larga. Si no hay una longitud grande, entonces ya no se puede hacer resistencia de materiales. Cuidado, porque hay que utilizar otros métodos. Una de las primeras características de la resistencia de materiales es que cuando hablamos de cortantes, momentos y axiles, estamos hablando de barras. Si no, tendremos otro tipo de elementos y habrá que calcularlos de otras maneras. Pero aquí cuando nos referimos a que la base es más grande con referencia que a la base, a la no, pues que para este punto, cuando yo calculo qué tensión hay en este punto, la tensión no es otra cosa que es, para este milímetro cuadrado de aquí, ¿cuánta fuerza estoy traspasando? Por ejemplo, 9 newtons. Eso es una tensión. Ese milímetro cuadrado traspasa 9 newtons. Si esa tensión es tangencial, significa que si este es el punto, hay 9 newtons para arriba y 9 newtons para abajo. A un lado y al otro. Eso es la tensión. La tensión en este punto vale lo que valga el cortante, que es de toda la sección. La carga que se traspasa entre toda la sección. Esta sección traspasa 8 toneladas.
Pues 80 centímetros. Todas las secciones, eso corta. Por el momento estático. ¿Momento estático de quién? Pues si es este punto, este es el eje paralelo del área que está debajo, pues arriba, abajo es lo fácil, claro, pues se puede hacer la otra, respecto al eje de flexión. Área por distancia desde el centro de gravedad hasta el eje de flexión. Dividido la base, y eso es lo que digo yo, la base en ese punto es la dimensión de la pieza paralela aquí. Por lo tanto, para este punto, la base es esto, pero para este punto, la base es esto. No, porque es la base en ese punto, porque tú calculas la tensión en un punto. Y además, en cortante, hay que calcularla en un punto, porque es distinta en todos los puntos. O sea, si tú dices la tensión de un axial, no pasa nada, pero la tensión acordante es que si no sabes en qué punto la calculas, ¿cuál calculas? Esta o esta. Ahí está. Entonces hay que calcular la tensión en un punto. Y en ese punto, la dimensión de la pieza paralela al eje, la base, puede diferir, como así es en esta sección. Para este punto, la base es el espesor del alma, y para esta es el espesor del ala, es el ancho del ala. Por lo tanto, cambia la base. Por lo tanto, aquí, si todo tuviera esta base, tendríamos como aquella parábola, porque esto es una parábola, esta fórmula es una parábola. Tendríamos la parábola esta, pero como si la base, con los mismos valores y una base más pequeña, como es inversamente proporcional, tendremos un valor mayor. ¿Sí? Y ahora lo que pasa es que hay unos puntos que son estos, el que está aquí, que tienen la base grande, por lo tanto, van con esta curva, las otras van con la otra. Bien. Pero estábamos en todo esto era sencillamente para explicaros que la tensión tangencial venía de un rectángulo que es conocida, que es 1,5 veces el cortante dividido por el radio. Pero en madera hay que hacer una corrección, que es que la base no se toma entera para maderas macizas ni laminadas, que son las que normalmente utilizamos, sino que se toman 2/3, que es 0,67. Por lo tanto, hay que multiplicar el ancho, hay que multiplicar la base por 0,67. ¿Vale? Pues vale. Disculpe que le interrumpa, pero en madera, ¿cuál era la diferencia? Porque en la diferencia Respecto a esto, hay un factor corrector que es Que aumenta la en lugar de tensión. la B por la H, se usa la B efectiva, que es multiplicar la base real por un coeficiente. Y ese coeficiente es 0,67 para maderas macizas y laminadas, que son todas las que vamos a utilizar nosotros para hacer brillos. Por lo tanto, pues, se toman 2/3. Eso hace que la tensión sea mayor. Sí, Claro. eso hace que la tensión de comprobación sea mayor. Ujú. Como expliqué el otro día, Sí. las estructuras no se calculan de una manera exacta, Claro, sino que lo que se calcula de manera exacta es el riesgo, es la probabilidad de fallo. Para calcular ese riesgo, en madera, como entiendo que la probabilidad de fallo de un cortante es mayor, se multiplica por 0,67 para tener el riesgo que toca. Vale. ¿Vale? Con eso se aumenta la tensión de comprobación. ¿Vale? De momento, eso es lo que necesitamos saber para comprobar el cortante. ¿Vale? Fracción perpendicular y cortante, torsión, yo os las pongo todas ahí para que lo sepáis. Seguimos. Con esto ya sabemos cómo se comprueba el cortante en una sección rectangular. Esto es luego el pandeo y el pandeo lateral, que esto lo veremos después de hacer este primer ejercicio, así vamos por partes. Y ahora viene dos cosas: la comprobación en estado límite de servicio y las comprobaciones en situación accidental de incendio. En estado límite de servicio, bien, como vosotros sabéis, vuelvo a poner la misma diapositiva de antes, pero para estado límite de servicio, las combinaciones varían relativamente poco, pero existen 3 combinaciones. Bueno, esto es un poco fastidioso, es que no es fastidioso, porque las combinaciones características, las frecuentes y las de casi permanente, no son las que se usan para comprobar lo que hay que comprobar, porque lo que hay que comprobar es la integridad, el confort y la apariencia. ¿Os acordáis de esto, verdad? Pues ahora lo vamos a hacer con madera. La integridad se comprueba por la flecha de los elementos, o sea, para la flecha que se produce en la estructura. A ver, ¿la integridad de qué? El elemento que pueden verse afectados Por ejemplo, un pavimento o un tabique, etc.
Entonces, ese elemento, si se coloca cuando ya hay una flecha, esa flecha inicial no le afecta a su integridad. Por lo tanto, hay que restar esa flecha. Es la flecha que se produce en la estructura a partir del momento en que ese elemento se coloca. ¿No? A veces es fácil de calcular, como en acero, y a veces es tremendamente complicado de calcular, como en hormigón. Porque en hormigón, por ejemplo, cuando tú calculas la flecha, hay una componente instantánea y una componente diferida. La componente diferida depende primero de la afluencia del hormigón, ¿os acordáis? Y de la fisuración del hormigón. ¿De esta os acordáis también? Fórmula de Branson, inercias equivalentes, ¿no? Bueno, no sé, yo pregunto, yo qué sé, yo no he hecho el hormigón aquí. Yo pregunto, ¿hasta dónde llegáis? No lo sé. Es decir, si la sección está más fisurada, todavía flecha más. Si la sección no se fisura, flecha menos. Si habéis hecho postesado con Scooby, que en principio dais aquí, una de las principales ventajas es que el hormigón no se fisura tanto, o incluso no se fisura, con lo cual las flechas se controlan mucho. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Pues entonces la flecha en hormigón depende de todo esto, por lo tanto tú le restas la instantánea, que además depende de la edad del hormigón, que varía con la edad. ¿Bien? ¿No? Sí, todo esto lo sabéis. ¿Y cómo lo calculo? Pues como se puede, ¿no? Todo un programa que empieza a preguntar, tengo una hoja de cálculo que empieza a preguntarme cada cosa y dices, ¿cuántos días tiene el hormigón cuando desapuntalo? ¿A cuántos días tiene el hormigón cuando ponemos el pavimento? Claro, no sé, yo qué sé. No lo sé, ¿no? Más o menos. Pues vamos a tomar unas consideraciones que nos den un valor más o menos seguro de esto. Bien. En madera también hay deformaciones diferidas. También hay deformaciones diferidas. Y además algunas se producen pues, debido a los cambios de humedad. Con lo cual habrá que ver cómo se considera esto. Pero bien, la integridad se comprueba para todas las combinaciones de tipo característico de estado límite de servicio, para todas las cargas menos las cargas o menos la flecha que ya existe en el momento de colocar el elemento del que se comprueba la integridad. 2. El confort. ¿Puedo repetir eso? No. Sí, lo tengo puesto después. Está ahí, más fácil. ¿Vale? La integridad se comprueba, o sea, las comprobaciones de flecha son 3. Integridad de los elementos constructivos, confort, que va más allá de estar cómodo, y apariencia, que va más allá de que se vean bien o mal. Me voy a explicar. La integridad es obvia. La integridad es obvia. No se tienen que estropear las cosas, no se tienen que romper, no se tienen que agrietar. Por ejemplo, este pavimento es un pavimento rígido sin juntas. Y seguramente este forjado se calculó como para un pavimento con juntas. Es por ello que, si os fijáis, algunas juntas están abiertas y aproximadamente se abre una cada 2 metros. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Todo esto es un problema de flecha en este edificio. Para este pavimento. Quizá otro pavimento no hubiera tenido el problema de flecha, y ese problema parece no afectar a la pared. Este tabique tiene buen aspecto, pero en cambio, en lo que es el pavimento sí que se ha agrietado. Eso significa que según el tipo de elemento que tengamos encima de cada uno de nuestra estructura, vamos a tener que limitar la flecha más, si esto es más rígido, o menos a medida que va siendo más flexible o que no tenemos nada. Bien. Por lo tanto, un 500avo, un 400avo y un 300avo. Y esto se comprueba restando, o sea, con la flecha que se obtiene en la estructura, sin considerar la que la estructura tenga cuando colocas el pavimento. Si uno tiene una estructura que ya está flechada y el pavimento lo pone aquí, esa flecha inicial no afecta a la integridad del pavimento. ¿Está claro? Clarísimo, ¿no? Exacto. Pues ese es el tema. Hay que descontar esa flecha. No puedes contar la flecha total y decir, mira, es que no, porque el pavimento se pone aquí. Bueno, se puede descontar porque es más seguro, pero en principio la norma nos dice que puedes descontar esa flecha inicial. El confort de los usuarios. El confort de los usuarios va más allá de la vibración del suelo cuando uno va. Por ejemplo, también tiene que ver con el movimiento lateral frente al viento en un rascacielos, por ejemplo. O
cualquier otro movimiento que pueda ser más que molesto, digamos, que pueda especialmente impedir el uso para el cual ese edificio sea previsto. Y la apariencia, el confort es L350, pero claro, esa flecha de confort solo debe tener en cuenta las acciones variables, porque en el fondo, es decir, ahora mismo vosotros no podéis tener ningún problema de confort por el peso del pavimento, ni el peso de la pared, ni el peso de la estructura. El único elemento de disconfort que puede haber ahora es que sople el viento, una acción variable, o que nieve y que empiece a temblar el proyector. Por ejemplo, hay una sala ahí, en la sala de helados, que cada vez que se cierra una puerta, tiembla el proyector. Porque es una cubierta, y entonces se le partió 300, y como la luz es muy grande, resulta que de partido 300 puede ser 2 o 3 centímetros, con lo cual se cierra una puerta ¡pum! Y el proyector empieza a hacer así. Es la sala de presentaciones, la sala noble de presentaciones, ¿no? De aquello que no queda muy bien. En la puerta hay un rótulo que pone por favor acompañe la puerta para que no pase. Bien, pues eso es confort. Eso es confort, no hay ningún peligro, no hay peligro de integridad, ni peligro de confort, hay de apariencia, sino que es un problema de que el uso que se tiene que hacer de ese aula no permitiría esa flecha. Y la apariencia es un 300 para cualquier combinación de tipo casi permanente, es lo que esté casi siempre. Lo que esté casi siempre significa, perdón, aquí hay 3 casos. El caso característico, que es el normal, este de aquí, que es difícil de imaginar para cuándo es, ¿de acuerdo? Es una acción de poca duración que puede, efecto de una acción de poca duración que puede resultar reversible. Bueno, esto yo lo he usado solo para naves industriales, aquello que bueno, pero es muy poco, es muy raro esto. Y el tipo casi permanente son las cargas que están casi siempre. Por ejemplo, en un aula siempre hay mesas finas. En un centro comercial siempre hay estanterías llenas de cosas. En una casa siempre hay muebles, ¿no? Pues estas cosas son la carga casi permanente. Y eso se puede encontrar en la tabla que vimos antes. Si no voy tan rápido, la pillaré. Ahí. Este es el valor. Dice que en una residencia la permanente es el 30%, más o menos. Acá, todo esto es más o menos. En una oficina el 30%, en zonas destinadas al público o centros comerciales, zonas de aparcamiento un 60%. En una cubierta accesible para mantenimiento, lo que está casi siempre ahí es nada. Para el viento, lo que está casi allí es nada, casi permanente. La temperatura es nada. Para nieve, según si hay zona de nieve permanente, entonces va a ser un 20%, si no, no. ¿De acuerdo? Eso es la acción casi permanente. Pues para esa, la flecha tiene que ser como mucho un 300 avos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir apariencia? Ahí estoy. ¿Qué quiere decir apariencia? Apariencia no es solo que se vea bien o se vea mal, sino que se cumpla la hipótesis de la resistencia de materiales, que los ángulos son tan pequeños que la alfa es casi igual a la tangente de alfa. ¿Sabéis? Cuando vosotros calculáis cualquier cosa en escrituras, el segundo teorema de Moore, ¿no? Pero bueno, el segundo teorema de Moore decía que nosotros podíamos, o por ejemplo, cuando tú calculas la flecha de un voladizo, dice que la flecha del voladizo la puedes considerar perpendicular, ¿cierto? La flecha de ese punto es perpendicular. Para que eso sea así, eso te simplifica mucho las cosas, porque entonces el ángulo alfa y su tangente son prácticamente iguales. Y vamos a coger la tangente de alfa en todas las fórmulas para no tener senos y cosenos en todos los sitios. Y eso nos da todas las fórmulas que utilizamos. Esta, la del momento, todas, las de las flechas, todas dependen de esto. Si resulta que la deformación es tan grande que eso se aleja de la realidad y el ángulo alfa ya no se parece a la tangente de alfa, todas las fórmulas que utilizamos tienen que ser revisadas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, a eso le llaman apariencia. ¿Vale? Se entiende más, pero en el fondo hay que buscar, lo explica la norma, que hay que limitar la deformación para que realmente sea pequeña y las fórmulas sigan mal. Bien, ¿cómo funciona la flecha diferida en la madera? Vamos a ver. En principio, esto siempre me cuesta entender a mí y todo, pero es relativamente simple. En el fondo lo que dice aquí es que si nosotros ponemos una carga P en madera
una viga de madera, desde un tiempo t sub 0 a un tiempo t sub 2, resulta que al principio hay una deformación instantánea, esa deformación va creciendo sin que la carga continúe, y a partir de ese momento la deformación baja, pero hay una deformación remanente que también va a ir decreciendo con el tiempo. Nos lo vamos a creer. Nos lo creemos porque, bueno, yo no lo he probado, pero si está en todos los libros de texto es que es cierto. Entonces existe, para saber la deformación diferida que tiene la madera, vamos a intentarlo hacer a partir de la deformación inicial, la elástica, ya veremos cómo la calculamos, desplazamiento elástico, por el coeficiente de simultaneidad de las cargas, de la carga que tengamos, las permanentes, vamos a tomar 1, recordad que este es el coeficiente de simultaneidad de las cargas que están casi siempre. Por lo tanto, para una carga permanente, el 100%, ¿no? Por lo tanto, es 1. ¿Vale? Para permanente, para las variables, aquella tabla que hemos visto hace un momento. Y multiplicada por el K sub d, factor de fluencia en función de la tasa de servicio. Venga. ¿Qué más he escrito aquí? Informaciones diferidas de grabarse bajo la combinación de acciones que corresponden a un grado. Vale, sí. Entendido. Y el factor de fluencia K sub d, obviamente a nivel de tabla, aparecen todos los tipos posibles de madera, aunque nosotros nos vamos a quedar en las dos primeras. Es decir, si os fijáis, son los mismos valores para madera serrada que laminada. Clase de servicio 1, 0,6, clase de servicio 2, 0,8 y clase de servicio 3, 2. Cuidado, esta es la diferida, que hay que sumar la instantánea. Este es el caso. Quiere decir que en diferido, en clase de servicio 1, yo tengo un 60% más de deformación. Por lo tanto, la deformación final, la deformación total, va a ser un 1,6 veces la elástica. La flecha elástica, la flecha inicial, la flecha instantánea. Si tengo clase de servicio 2, puede llegar a ser 1,8 veces la instantánea. Y si tengo clase de servicio 3, puede llegar a ser 3 veces la instantánea. Con lo cual ya veis que aquí sí que penaliza tener la madera fuera. Pero ya lo sabemos, precisamente la madera lo que sabemos que le pasa cuando se moja es que cambia de volumen. Por lo tanto es lógico que esto afecte mucho a las deformaciones. ¿Sí? Venga, ¿qué más? Entonces yo aquí os he hecho una tabla para simplificar un poco las cosas. Si nosotros entendemos que la flecha instantánea de peso propio la llamamos flecha de peso propio en rojo, y la flecha diferida va a ser la flecha de peso propio por el caso T, va a depender si es el 60, 80% o 200%, lo mismo nos va a pasar para la carga permanente y lo mismo nos va a pasar para cada una de las variables. ¿De acuerdo? Aunque aquí tengo el phi sub 2, evidentemente. La flecha diferida, exacto, solo tiene en cuenta la carga que es casi permanente. Por lo tanto, aquí tengo la de peso propio por el caso D, pero toda está ahí, por lo tanto es por 1. En 3 cargas permanente igual, y en la diferida, hay una variable, solo hay flecha diferida de lo que está casi siempre. De 70%, 60%, ¿sí? O nada, si es nieve, pues no hay diferida para nieve. Bien. Entonces, si yo calculo la integridad, ¿qué flecha tengo que contar? La instantánea del peso propio es la que no tengo que contar. Esta es la que ya está cuando ponemos el pavimento. Por lo tanto, esta no la cuento. Cuento la diferida del peso propio, la instantánea de las permanentes, diferida de las permanentes, la instantánea de las sobrecargas y la diferida de las permanentes. ¿Vale? Lo he simplificado y creo que lo he simplificado demasiado. Porque claro, esto de aquí luego tiene lo de la simultaneidad de si hay más de una variable, la que es principal y las que no son principales. ¿Vale? Pero ya llegaremos, ya lo haremos. En confort, si solo hay una variable, es la variable.
y no hay más. Por eso es la instantánea, la diferida de una acción que nos produce confort no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esta, en principio, es la más sencilla. Y la apariencia es la deformada, se calcula con la deformada de la combinación casi permanente. Esto quiere decir que están todas las cargas diferidas. Por lo tanto, las que están siempre o casi siempre. Por lo tanto, las dos rojas, las dos azules y cuidado, la parte casi permanente de la sobrecarga y la parte diferida de la permanente, de la casi permanente de la sobrecarga. ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno, todo esto lo podéis tener ahí. Este es un cuadro que yo hice tengo más o menos hecho para los distintos materiales, porque claro, cuando tú coges esto de aquí, a veces no sabes cómo utilizarlo para según qué material. Esa tabla con respecto a otro material, por ejemplo el acero. Sí, es muy, ¿En qué varía? la del acero es la simple, porque el acero no tiene diferida, Bueno, tiene muy poca. pero debe ser prácticamente igual. Entonces, no, hombre, pero la tabla queda solo una, o sea, la azul más la verde, sin diferidas, imagínate. Aquí solo hay una azul y una verde. Claro, Aquí solo hay, aquí hay una roja, una azul y una verde por el coeficiente de... Aquí solo está la verde, igual. O sea, es mucho más sencilla la del acero. Y la de hormigón ya se parece a esta, ¿eh? Realmente lo que pasa es que la diferida de hormigón no se multiplica por un caso def, sino que se hace de otra manera. Hay que utilizar el coeficiente de fluencia y sumarle también la influencia de la fisuración. El hormigón es más complejo, pero al final, por ejemplo, cuando uno está haciendo el número a mano, propongo yo en mis clases que multipliques por 2 para encontrar la flecha total. En hormigón multiplicas por 2 más o menos cuando la sección no está fisurada y por 3,5 cuando sí está fisurada. Y luego coges el ordenador y lo calculas bien. Pero para hacer un número grande, pues eso está bien. Como dije el otro día, cuando tienes que hacer todos estos números de todas tus vigas para todas las hipótesis, no tiene sentido hacerlo a mano. Tú puedes hacer un número a mano para cuando pues tomando valores que sabes que van a ser los peores y quedándote más o menos tranquilo. Pero claro, tal como está planteada estas normas, ya esto no está planteado para hacerse a mano. A mano tú puedes hacer comprobaciones, puedes saber cómo funcionan las cosas. Está bien saber estas cosas porque si te está fallando, saber dónde puede fallar y qué es más efectivo para arreglar tu problema. Pero, bien, ¿para qué negarse? Yo no calculo las flechas diferidas de madera a mano. Tengo un Excel que hice yo para hacer esto y tengo programas que pones una viga de madera y te lo calculan en no sé cuántos millones de secciones para no sé cuántos millones de hipótesis si hace falta. Por lo tanto, no voy a hacer eso a mano. Aunque, como sé cómo funciona, cuando no funciona bien, sé en qué puedo influir. O sé por qué no me funciona. ¿Por qué no me funciona esta viga? Porque tengas el servicio 3, por ejemplo, ¿no? Y la flecha es el triple. Entonces, claro, es normal que no funcione y que me esté fallando todo el rato. Sí. Las vigas que más o menos estamos acostumbrados a ver de madera, cuando las veáis, son, claro, si estás acostumbrado para verla en una cubierta ligera, si la cubierta no es ligera, aquellas quedan muy pequeñas. Si resulta que las estás acostumbrado a verlas en un interior y las pones en un exterior, aquellas son muy pequeñas. Por lo tanto, esto es lo que nos puede pasar. Entonces, pero ¿cómo puede ser que antes de ayer calculé una viga de madera que me salía de 20 y ahora tengo prácticamente lo mismo y me está saliendo de 30? ¿Por qué? Porque están cambiando estas cosas. Bien, entonces yo aquí para las flechas instantáneas, aunque esto a lo mejor lo tenéis de otras partes, y si no lo tenéis esto sirve para todo, las flechas elásticas que se pueden saber, ¿no? Cuál es el 5 por el 4 partido 384i y la de la izquierda el P3 partido 48i, y os doy unas cuantas más. La de una viga con 2 cargas puestas a tercios, la de 3 cargas puestas a cuartos, la de una viga con una carga P cualquiera puesta donde sea, de 2 cargas puestas a L cuartos, y no he puesto más, pero hay prontuarios de más, ¿eh? Pero con esto podéis saber el portante del momento en la flecha de cada una de estas vigas, y cuando estás haciendo algo a mano,
Y cuando hago a mano, pues con esto de aquí puedo hacer prácticamente el 90% de una viga para saber qué me va a dar, qué energía necesito con esto. Muy bien. ¿Qué más queda? Bien, esto no lo vamos a tocar de momento, pero hay que tener en cuenta que las uniones en madera trabajan principalmente por plastificación de la madera o del tornillo. Eso significa que de alguna manera eso tiene que deformarse. Esa deformación está aplicada en una tabla, que es esta, que nos da un K sub ser, o ser, que es un coeficiente de deformación en servicio de los tornillos, ¿vale? Un poco lío esto, y no lo vamos a tocar, pero que sepáis que hay una deformación, que cuantas más conexiones hay, más deformación hay. Entonces hay que tener esto en cuenta. Por ejemplo, los diafragmas rígidos, claro, si resulta que para que dos maderas trabajen se tienen que deformar un poco, esa deformación acumulada desde esta punta de la sala hasta esa de ahí, pues a lo mejor son 1 centímetro. Y si no, no trabaja. Bien, o sea, ¿qué hacemos? Pues ya hay soluciones, pero habrá que verlas. Fin. Y incendio. ¿De acuerdo? Con esto, por ejemplo, ya sabemos cómo calcular. Estábamos intentando ver qué necesitamos saber. Llevo un montón de rato con esto, pero bueno, está bien, ¿no? Para calcular esta flexión simple, ahora ya sabemos cómo comprobar las tensiones de flexión y cómo comprobar la flecha. Y ahora nos falta saber cómo comprobar en situación de incendio. Bien. Primera cosa que hay que saber. En situación de incendio, yo me voy a atrever a decirlo, no estoy seguro del todo, pero diría que para ningún material hay que comprobar el estado límite de servicio. Para ninguno. Lo importante es que cuando hay un incendio, la gente pueda salir y los bomberos puedan apagar el fuego. Si flecha mucho, da igual. Esto nos da un margen para empezar. Es decir, todo lo que nosotros dimensionamos y que está dimensionado por flecha, pues aquí ya tenemos ese margen para empezar. Después, la resistencia al fuego de una estructura depende del uso de las plantas y ya está, y de la altura del edificio, de evacuación. Pero deja de ser la misma altura de la evacuación para evacuar a las personas que usan el edificio que para evacuar a los bomberos que vienen a apagar. Yo lo digo porque alguna vez yendo a hablar con los bomberos me han explicado a mí que ellos también tienen en cuenta lo que tardan ellos necesitan saber cuánto tiempo, a partir de qué momento tienen que salir todos de ahí corriendo, porque se puede caer. Si la vivienda es unifamiliar, entonces la resistencia son 30 minutos. La estructura tiene que estar de pie 30 minutos. O tiene que cumplir, no sea eso, las comprobaciones de incendio tienen que hacerse 30 minutos. La resistencia residencial vivienda, residencial público o el docente administrativo ya son 60, es decir, si la vivienda es unifamiliar son 30 minutos, pero cuando ya no es unifamiliar, por pequeña que sea, ya son 60, cuando hay varios. Los sótanos ya 120. 90 se está por debajo de entre 15 y 28 metros. Y si es más de 28, 2 horas. Un momento. Si es comercial, comercial, el público concurrente hospitalario, 120 a través de los sótanos, 90, 120 y 180. Son valores muy altos, 90 para aparcamiento, y si es un aparcamiento que, por ejemplo, está situado debajo no sé por qué pone debajo, será porque en España los parkings están debajo. Sí, yo creo que si está encima también pasa. Bueno, no, quizá no, porque el fuego tiende a subir. Si es debajo, la resistencia de la estructura tiene que ser 120 minutos porque hay que dar más tiempo a la evacuación, porque puede ser que nadie se dé cuenta de que hay un incendio durante el tiempo. ¿Cuál era la pregunta? Dijo, no sé si lo tomé mal, para ningún material. Creo que en ninguna. Hay que calcular. Hay que hacer comprobaciones de estado límite de servicio en situación de incendio. Eso es lo que he dicho. Y me atrevo a decir que al menos los que yo conozco, ¿de acuerdo? Los materiales que yo conozco, hay que comprobar estados límite últimos, pero no estado límite de servicio en situación de incendio. Es decir, cuando uno diseña una estructura en madera, uno hace el
pero si voy a calcular para situación de serio ya no me salgo ese paso. No. Sí, sí y no. Situación de diseño. ¿Qué significa situación de diseño? Bueno, podría poner aquí otra vez lo que uso en tercero. Lo voy a hacer. A ver si tengo suerte. Ahí está. Las estructuras no se calculan, se comprueban. ¿Vale? Empezamos por ahí. Claro, también se calculan, pero lo que realmente hacemos con una estructura es comprobarla. En una estructura hacemos n comprobaciones, las que nos diga la norma, y son distintas. Unas, generalmente las vamos a separar en dos tipos. Unas son de estado límite de último, de resistencia y estabilidad, y otras